Venimos de Ecuador. Vengo de Perú. De Colombia. Do Brasil. De Chile. De Cali, Colombia. Aruba, sí, acepto. Es un evento muy especial, especialmente para esas parejas que vienen a visitarnos para renovar sus votos acá en la isla, para tener un recuerdo bien hermoso. No importa cuántos años tengan de estar casados, son bienvenidos para renovar sus votos con nosotros. Estamos em Aruba para renovar nossos votos. 5 anos. 5 anos de casamento. Es algo que siempre lo soñó ella. Entonces, feliz estamos. Estamos juntos hace 12 años. Este año cumplimos 4 años casados. Y hermoso, vinimos a Aruba especialmente por esta ceremonia. De casados 13 y cada año renovamos los votos como un compromiso desde el primer día. Me parece muy bien, muy bonito todo, se ve que está muy bien organizado. Y decidimos renovar votos porque llevamos 15 años casados. Para nosotros fue algo soñado desde el año pasado y obviamente con iniciativa de mi esposa, escoger este lugar maravilloso para poder renovar nuestros 15 años de matrimonio. Pero fantástico. Y de casados tenemos 24 años. Llegamos por un concurso en nuestro país. Una radio, Ritmo Romántica, hizo un concurso para renovación de votos acá en Aruba y nosotros lo ganamos. Entonces nos trajeron acá a la isla con todo pagado, todo incluido, para celebrar los votos matrimoniales. Bueno, estamos cumpliendo 25 años de casados y qué mejor celebrarlo acá. Es un evento muy bonito que lo celebran y porque es la isla de la felicidad y queremos una felicidad para siempre. Francamente esa fue una sorpresa, yo no sabía. Lo que pasa es que ella no sabía qué oportunidad para renovar votos, ¿no? Imagínate, no cualquiera llega a 31 años si el amor no está presente. Es que bonito renovarlo en Aruba, que es la playa feliz. Comenzamos hace 7 años y era un evento para promover la isla, para poder posesionarla como una isla de romance. Se hizo para hacer el esfuerzo de relaciones públicas, para poder tener esa historia y poder irla a contar internacionalmente. Y así lo hemos logrado. El primer año nada más tuvimos como 25 o 30 parejas. Nos tocó buscar a los locales para que vinieran a renovar los votos porque por supuesto no teníamos suficientes visitantes que iban a renovar sus votos. Entonces los visitantes van donde los locales van. Y el siguiente año ya teníamos 80 parejas. Queríamos el lugar porque nos decían que era un lugar muy hermoso, tranquilo, la gente es muy amable y la verdad los spots y las fotos que suben son de encanto, entonces queríamos ese recordatorio para nuestro 15 aniversario. Han sido muchos años de haber compartido con mi pareja, habernos acompañado todo el tiempo y estar celebrando aquí en este bonito evento. En ese entonces posesionamos a la isla como el evento más grande en el Caribe de renovación de votos y ahora va a ser el más memorable. Desde el año pasado lo hemos llamado así, entonces este año con el equipo de la Oficina de Turismo decidimos hacerlo acá en el Wilhelmina Park y así ves como es un parque muy hermoso, en realidad ofrece la naturaleza, esta brisa del Caribe que nosotros ofrecemos que es tan rica. Francamente esa fue una sorpresa, yo no sabía. Lo que pasa es que ella no sabía, pero yo sí sabía gracias a mi hija que ella investigó, o sea, estamos pasando las vacaciones, pero ella vio que se iba a celebrar este evento. Entonces yo dije, pues, llevamos 31 años casados, tenemos este par de bendiciones, de par de hijas, entonces qué bonito, pues. Es hermoso el evento. Yo me enteré por redes sociales y una amiga que vive acá, ella me hizo todas las gestiones, nos inscribió y todo, así que no, feliz de poder renovar nuestros votos acá y conocer la isla además que es hermosa. 98 registraron, pero siempre tenemos lo que se llama walk-ins, que llegan, saben, escuchan o algo así y vienen y renuevan los votos también. Igual el que quiera es bienvenido.
Pero sí, se registraron 98, nosotros abrimos el registro por lo menos un mes antes del evento para así tener una idea de cuántas personas más o menos vienen. Les ofrecemos transporte, nosotros tenemos buses que van a venir desde los hoteles con colegas de nosotros dentro de cada bus dándole la bienvenida a los visitantes, a los huéspedes y así traerlos hasta acá para que así puedan renovar sus votos y luego los regresamos a los hoteles también. O sea, todo eso es una parte de la logística del evento antes de, pero ya el día del evento, claro, ellos lo disfrutan muchísimo. Estamos reunidos hoy aquí en este histórico lugar que es el Parque Belmina para celebrar una vez más la unión de matrimonio entre las varias parejas aquí presentes. ¡Aruba, sí acepto!